Bienvenidos al primer episodio del podcast de los Héroes de la Fuerza. En este primer episodio tenemos el enorme placer de contar con el primero de los héroes de la fuerza que pasará por aquí, Kevin Díaz, psicólogo deportivo especializado en ayudar a deportistas de powerlifting y de fuerza. Hemos querido empezar con el podcast hablando sobre aspectos psicológicos y conductuales en relación al powerlifting y la fuerza, ya que en mi experiencia todos le damos mucha importancia a la mentalidad para ser más fuertes, pero este es un tema que no se aborda directamente. Muchas gracias, Kevin, de corazón por estar aquí. Es un enorme placer contar contigo hoy. Hostia, Jorge, no sabía que era el primer episodio. Muchísimas gracias, es un honor. Vamos, estar aquí hablando de psicología con una leyenda del Power de España. Estoy muy emocionado y con muchas ganas de hablar. Me alegro mucho de tenerte aquí. Para los que no lo sepáis, Kevin es mi psicólogo y es una persona que me ha ayudado mucho a entender cuál es el funcionamiento de mi mente, a entender mejor mis conductas y a optimizar mi rendimiento deportivo. Y he querido traerle como el primer invitado de este podcast, ya que creo que puede aportarte una información que es increíble. Y en ese sentido, pues poderle dar voz a Kevin para mí es todo un privilegio y contar con él aquí es brutal. O sea, estoy emocionado. Muchas gracias, Jorge. Bueno, para empezar me gustaría, para que nuestros oyentes puedan conocerte mejor, me gustaría comenzar preguntándote, ¿quién es Kevin Díaz y qué relación tiene con el powerlifting y con la fuerza? Vale, yo empezando por la parte menos interesante, he sido competidor en powerlifting. Actualmente sigo entrenando con idea de volver a competir. He tenido una racha un poco larga de lesiones que me han mantenido lejos de tarima, pero vamos a ir pico y pala para intentar volver. Y luego la parte interesante, lo que has comentado, soy psicólogo especializado en psicología deportiva y sobre todo he trabajado con atletas de powerlifting para solventar tanto problemas dentro de competiciones como en entrenamientos, como otro tipo de conductas, emociones que se dan fuera del entrenamiento, pero que tienen luego una repercusión ya sea en relación al deporte, al rendimiento o en lo que podríamos definir como la felicidad en el día a día. Qué bueno. En base a tu experiencia, Kevin, y lo que has visto en tus deportistas, en tu experiencia, ya no solo como psicólogo, sino como levantador, que al final yo creo que es algo que como profesional te da mucho valor, ¿no? Por eso creo que eres un héroe de la fuerza, por el hecho, esto suena como muy bonito, ¿no? Lo de héroe de la fuerza, porque al final creo que la fuerza como superpoder es quizás junto a la, no voy a decir la mentalidad, pero junto a la gestión de las conductas, de lo que hablaremos hoy, es uno de los poderes o superpoderes que podemos entrenar y mejorar. Y mi pregunta es, en base a tu experiencia, como te decía, como levantador, como profesional, como psicólogo deportivo, ¿cómo de importante consideras que es entrenar de forma implícita y explícita el aspecto psicológico en powerlifting? ¿Por qué motivo crees que es importante que le dediquemos tiempo a esto? Vale, primero aquí tendríamos que definir qué entendemos como aspectos psicológicos o la psicología, porque por experiencia sé que esto de la psicología para mucha gente es algo como muy abstracto y no saben realmente cuál es el trabajo del psicólogo. La psicología es el estudio de la conducta humana. Cuando me voy a ir refiriendo a conducta durante la charla, quiero que tengamos en cuenta que hago referencia tanto a pensamientos, otro tipo de conducta a nivel motor, a nivel verbal, y también a emociones. Todos estos ámbitos son lo que estudian la psicología. Entonces, ¿qué relevancia tiene el trabajar estos aspectos en un deportista? Bueno, dependerá del deportista, qué conductas tenga, qué conductas problemas tenga en referencia a los objetivos que presente y realmente si sabe llegar a esas soluciones o no. Entonces, depende muchísimo de la persona. Suele haber como dos tipos de demanda o dos puntos que suelen ser más interesantes o que yo suelo trabajar, que suelen ser las demandas de personas que aparentemente no tienen ningún problema entrenando ni en su día a día y lo único que quieren es mejorar el rendimiento o hacerlo más estable. En este caso creo que si se quiere llegar a un alto nivel y sobre todo conseguir esa estabilidad compitiendo de rendimiento es interesante trabajarlo. Y luego está la otra parte, la otra demanda, que son personas que tienen problemáticas con conducta, ya sea dentro o fuera del entrenamiento, que afectan ya sea al rendimiento o ya sea su, vamos a llamarlo, satisfacción o felicidad en relación al deporte o en relación a su día a día, a su felicidad. Aquí sí que sería incluso más recomendable pues trabajar con un psicólogo estos aspectos conductuales. Qué bueno. Lo que te quería preguntar,
es más allá de la definición de la psicología, de los ámbitos de actuación, es por qué crees que le damos los levantadores de powerlifting y en general la gente que va al gimnasio tanta importancia al aspecto mental, a esa preparación psicológica, pero luego cuando rascas un poco, realmente no, en mi experiencia, la gente como que lo ve más como una consecuencia al aspecto mental, me refiero. No lo ve como una causa, no lo ve como algo que se pueda entrenar. No sé ahí si tú, en base a lo que tú conoces, en base a lo que tú has visto, si crees que hay un motivo de que los levantadores, la mayor parte de personas que entrenan, que bueno, pues que dejen la parte psicológica, pues eso, que sea lo que Dios quiera, por decirlo así. Vale, creo que esto se da un poco que es normal, por desconocimiento a lo que realmente se puede llegar a trabajar o lo que realmente se puede trabajar la psicología. Es decir, por ejemplo, en el tema de consistencia en el rendimiento, el tema de saber qué estímulos generan ciertas emociones, poder trabajar o montar protocolos en torno a ello, no suele ser algo que la gente se plantee porque creo que es que ni se conoce la posibilidad de realizar este tipo de estrategia. Entonces diría que un poquito más por desconocimiento que por dejadez, la verdad. Vale, perfecto. En relación a esto, Kevin, ¿Mm? hay algo que vengo viendo últimamente por redes sociales, sobre todo a través de tu perfil, que es aquello de que últimamente se escucha mucho por las redes sociales, especialmente por Instagram, bueno, también por YouTube, que la motivación no es importante, sino que lo más importante es la disciplina, es el no pain, no gain, el echarle huevos, por decirlo así. ¿Tú qué opinas de todo esto? Vale, habría que primero plantear, ¿es importante para qué? Para realizar, yo qué Para sé. rendimiento, yo lo escucho sobre todo en ámbitos relacionados con rendimiento y con objetivos más que de tarea o maestría de rendimiento. En cuanto a, pues imagínate, un levantador que, por lo que sea, logra ser de los mejores en una categoría, que Ujú. empieza a difundir ciertos mensajes relacionados con que lo más importante es la disciplina, que la motivación no importa. Te estoy poniendo un ejemplo, pero no me refiero a nadie en concreto. Simplemente que yo veo que quienes sobreviven, quienes ganan, muchas veces eso, dan ciertos mensajes con los que no sé si tú estás de acuerdo en cuanto a que lo único que importa es la disciplina, echarle, ¿sabes? Sí. No sé ahí qué opinas, a ver qué Vale, me si consideras. estamos hablando de variables que determinen nuestro comportamiento, ya sea adherencia o conseguir nuestro objetivo, sería una pregunta trampa, porque ni motivaciones ni disciplina son realmente las variables determinantes que hacen que consigamos eso. Vamos a empezar un poco primero desmontando la disciplina, que es un concepto que me da muchísimo asco. Porque básicamente la disciplina no existe. También hay que diferenciar luego de la motivación lo que es la definición coloquial que le podamos dar a motivación y luego la definición que le da la psicología, que en el lenguaje suele ser distinto los significados que tiene. Pero bueno, no me lío, vamos a la disciplina. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Si ahora una persona va al gimnasio y no solo no se pone fuerte, sino que empeora cada vez que entrena, físicamente cada vez se ve peor, cada vez que va a entrenar se ve peor. Luego, en el contexto de entrenamiento, pues en el gimnasio hace muchísimo calor, hay muchísima gente, tiene que turnarse con 1 millón de personas, no hay disco, es decir, entrenar es muy, muy desagradable. Estas son ciertas consecuencias que va a vivir y a entrenar y que van a ser desagradables y va a hacer que no vaya a entrenar. Cualquier persona en un contexto donde todas las consecuencias de su conducta son desagradables, va a dejar de emitir esa conducta. Es decir, no hay nada que tengamos dentro que se llame disciplina que nos haga seguir hacia un comportamiento o seguir haciendo cierta cosa si las consecuencias de nuestra conducta no lo respaldan. Es decir, lo importante, lo que mantiene un comportamiento, simplificando mucho para que se entienda, son las consecuencias de la conducta. Para poner un ejemplo un poco alejado del mundo del gimnasio, que aquí todos no somos 100% objetivos, remontémonos a nuestros antepasados, a cuando las cuevas, en la prehistoria. Pongamos que siempre van a un campo a recoger bayas, ¿vale? Entonces, durante la temporada que hay bayas, van, recogen las bayas, como consecuencia, pues se dan luego a la noche un festín y están contentos porque han comido. Pongamos que existe un miembro de la tribu, un caso hipotético, de que tuviera esta disciplina, ¿vale? Entonces, se acaba la temporada de bayas, pero este hombre, neandertal, es muy disciplinado y aunque no haya vallas, es decir, aunque no haya esa consecuencia positiva de comer, sigue yendo al campo
a recoger esas vallas aunque nunca encuentra. Entonces, ¿qué pasaría si existiera la disciplina? Si existiera este tipo de mecanismo interno que opera con indiferencia de las consecuencias del entorno. Sería tremendamente desadaptativo. Este hombre moriría de hambre. Sería un mecanismo que iría en contra a la adaptación al medio. Con esto que quiero decir, quiero darle mucha importancia a que cuando se hacen explicaciones causales con variables internas que únicamente son operativizables o observables por conductas que emite una persona, realmente esas no son las causas. Las causas son otras. En este caso serían las consecuencias de la conducta. ¿Qué consecuencias pueden ser? Por ejemplo, una persona, ¿qué puede diferenciar a una persona que se queda en casa y no va a entrenar un día que no le apetece a una persona que se levanta y va a entrenar? Las consecuencias aquí pueden ser un millón. Puede ser desde conseguir consecuencias gratificantes, es decir, esa persona va porque sabe que luego se va a ver con los colegas, se lo va a pasar bien y va a ser agradable. Va porque sabe que si va dentro de 2 semanas, 3 semanas, va a tener un pico de forma y se lo va a pasar muy bien entrenando. O puede ser que la consecuencia sea la evitación de consecuencias desagradables. Esa persona va porque sabe que si se queda en casa va a tener un sentimiento de culpa enorme, va a tener mucha ansiedad y si va a entrenar se va a quitar esa culpa. Porque tal vez tiene ciertos pensamientos con la comida de es que si no entreno no me gano la comida y no voy a cenar. Y va a entrenar porque quiere evitar esa sensación de culpa y quiere luego cenar. Es decir, y esto es importante, no podemos inventarnos un término, una variable mediadora que se llama, como causa del comportamiento cuando desconocemos realmente las causas. Podríamos llamarlo disciplina, podríamos llamarlo, ponle el nombre que quiera. La validez y el valor explicativo que tiene este tipo de variable es nula. Entonces, más o menos por ahí sería lo que opino yo de este tema. Qué bueno, pues justamente, o sea, yo creo que esta respuesta que has dado es bastante esclarecedora y creo que deberíamos grabárnoslo a fuego todos para dejar de utilizar ciertos términos que yo el primero en algún momento he utilizado y he pensado, pero es justo lo que comentas. En relación a esta anterior pregunta, Kevin, sobre la motivación, yo con el Sí. paso de los años me he dado cuenta de que lo importante, quizás el principio de entrenamiento más importante, más allá de la individualización, la sobrecarga, la acomodación, es la continuidad. Porque claro, si tú como deportista de Power o de CrossFit o del deporte que sea, pero vamos a centrarnos en el Power, si tú como deportista de Power no mantienes la continuidad en el tiempo, no secuencias los estímulos adecuadamente, no se da esa adaptación crónica, que es lo que buscamos, esa mejora de la fuerza y la hipertrofia a largo plazo para aumentar el RM. Entonces, según tu punto de vista y criterio, ¿cómo Sí. podemos lograr seguir? Ya no sé si decir la palabra motivados, me da un poco de miedo, pero bueno, voy a preguntarlo tal y como lo Dale. había planteado. ¿Cómo podemos lograr seguir motivados después de muchos años realizando una misma actividad? ¿Cómo es levantar pesas? ¿Cómo es hacer powerlifting? Y que así mantengamos esa continuidad o esa adherencia. Si Vale. tienes algunas recomendaciones generales o algunos tips. Lo primero que me gustaría es matizar que, obviamente, si centramos la atención en que una persona mantenga cierta conducta, por ejemplo, entrenar, también es relevante el saber el por qué está entrenando. Lo mismo que he planteado en la pregunta anterior, no es lo mismo realizar una actividad porque no es gratificante que realizar una actividad para evitar ciertas contingencias aversivas o ciertas consecuencias desagradables. Lamentablemente va a ser mucho más fácil mantener una conducta cuando lo que queremos es evitar ciertas consecuencias aversivas. Entonces, te voy a plantear ciertas medidas que van de cara a las personas que viven esto del deporte como algo positivo o agradable, ¿vale? Entonces, ¿qué haría yo? Obviamente siempre hay que individualizar, cada caso es un mundo, pero pautas así generales, añadiría reforzadores, cositas agradables, tanto antes, durante como después del entrenamiento. No hace falta que estén relacionados únicamente con los ejercicios en sí, sino entrenar con gente que te guste, prepárate una comida rica después de entrenar. Si te gusta la cafeína, las gominolas, pues vamos metiendo todo ese tipo de estímulos apetitivos en la rutina de entrenamiento. Estas cositas pueden ayudar, de hecho ayudan bastante, a mantener esa adherencia. Tenemos que tener un equilibrio en una balanza metafórica de que las cosas agradables sean muchísimo más altas que las cosas desagradables cuando estamos entrenando. Luego sí que sería importante ir rotando estos reforzadores para no saciarnos.
que esto de la saciedad, por ejemplo, pon que a mí me encantan los garbanzos, soy súper fan de los garbanzos, pero si como garbanzos 4 veces al día durante 2 meses, tal vez no me gustan tanto los garbanzos. Y es completamente normal, ¿vale? Entonces, es relevante también tener en cuenta que ir rotando estos reforzadores va a hacer que no lleguemos a saciarnos y siempre cumplan esta función de reforzar la comida. Luego también sería recomendable, por el tema de la saciedad también, ir cambiando los ejercicios, los protocolos, meter cosas nuevas. Esto puede ser muy, muy interesante para seguir un poco con esa gana que identificamos como motivación, coloquialmente hablando, cuando entrenamos. Luego también es interesante el privar, y va relacionado con lo anterior, el privar de ciertos estímulos apetitivos durante un tiempo y luego colocarlos estratégicamente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer SBD. Puede ser una buena estrategia quitarme el SBD durante un bloque, 2 bloques, e irlo metiendo estratégicamente en bloques que tal vez hay algunos ejercicios que me gustan menos, de forma que voy a estar contento y con ganas de entrenar porque hay ese estímulo al que yo quiero acceder, a ese reforzador que es hacer SBD. Lo mismo que con el ejemplo de los garbanzos, no hay que quemar estos estímulos apetitivos, estos reforzados. Y luego, por último, así en general, una buena recomendación, y que aquí creo que los entrenadores podrían hacer un muy buen papel, y es condicionar nuevos estímulos apetitivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el atleta aprenda a disfrutar de otros estímulos, otras cosas, lo que sea, que no sea únicamente el rendimiento, que es lo que nos pasa a muchos. Entrenamos únicamente por el rendimiento, desaparece el rendimiento y lo normal es que cuando desaparezca el reforzador, lo que vamos buscando es la motivación caiga en picado, no tengamos ganas de entrenar, se nos haga muy cuesta arriba. Entonces, por ejemplo, el planteamiento de técnicas de objetivo puede ser interesante para dirigir la atención, por ejemplo, a aprender a disfrutar de mejorar la técnica, aprender a disfrutar de realizar cierto ejercicio, a disfrutar del movimiento, disfrutar de la sensación de congestión, disfrutar de lo que he dicho, tal vez de la compañía entrenando, cualquier cosa que nos mueva un poco el foco de atención del rendimiento, que suele ser, por norma general, el gran reforzador que se lleva como todo el protagonismo en tema de deporte. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Kevin, en cuanto a que la mayor parte de levantadores tenemos ese reforzador del rendimiento que está ahí como es la importancia capital y bueno, pues hay que buscar otro tipo de reforzadores. En relación a esta pregunta, Kevin, quería hacerte una pregunta Sí. un poco más personal y es que vengo pues más o menos desde hace un par de meses jugando en el móvil a videojuegos con un emulador de estos de la Game Boy de cuando yo era crío, entre series en los descansos, ¿no? Y no sé si eso podría ser un reforzador. A mí me encantan los videojuegos, es algo que me flipa. Y no sé, me he acordado de eso y quería preguntártelo, por poner un ejemplo concreto. Podría estar funcionando como reforzador si, por ejemplo, solo juegas cuando estás Sí, entrenando y solo cuando entreno. te Solo. apetece mucho. Obviamente, esto es un estímulo apetitivo que añadimos. Tal vez se puede ver de forma externa como que te estás distrayendo, pero bien contextualizado, creo que es una buena técnica si lo que queremos y el objetivo principal es aumentar la adherencia. Lo veo bastante bien. Además, en relación a lo que decías, o sea, no lo he hecho, me refiero basándome, no sé, en algo que he leído en un libro o demás, sino que ha sido un poco decir, vale, estoy últimamente entrenando solo y en los descansos, pues digo, mira, pues con el móvil estoy jugando además un juego que se llama Final Fantasy VI, que tiene más años que la tira, y como realmente es un juego en el que los personajes van cogiendo experiencia, a medida que avanzan, van mejorando de nivel, es como que veo que estoy jugando al videojuego y luego cuando tiro la serie yo subo, ¿sabes? Yo voy adquiriendo experiencia y subimos de nivel y es como, no sé, me resulta muy entretenido y divertido. Y ahora como has dicho lo de los diferentes reforzadores, pues quería preguntártelo por si, a ver cuál era tu opinión. Pues sí, realmente creo que eres un estratega y yo lo veo perfecto, la verdad. Genial. En relación a todos estos aspectos, según tu punto de vista, ¿tú crees que es malo per se ponerse nervioso antes de un levantamiento muy pesado? Porque yo he escuchado en algunas, sobre todo en las competiciones, más que en entrenamientos, aquello de no te pongas nervioso, trata de contener los nervios. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué consejos le darías a un powerlifter, a un levantador en relación a la regulación de su activación y ansiedad? Vale, este realmente es un tema complejo, dependiendo de la persona puede llegar a ser bastante complejo. Por definición, los nervios, la activación fisiológica,
Si vamos a la definición, lo que dice la teoría, los estudios, necesitamos de una alta activación fisiológica para tirar al 100%. Tú no puedes ir a tirar un 1RM dormido. Fisiológicamente no estás preparado para aplicar la máxima fuerza. Ahora bien, ¿cuándo no es recomendable? Cuando esos nervios desvían el foco de atención a otros estímulos, hace que cambiemos nuestra conducta, no somos consistentes técnicamente o, por ejemplo, nos saltamos órdenes. O, en el peor de los casos, y que suele pasar muchísimo, es que esta sensación de activación, estos nervios, sea algo que la persona percibe como aversivo, que le es desagradable. Con esto hay que tener mucho cuidado. Si a alguien le es muy desagradable experimentar estas sensaciones de nervios, porque en casos extremos, si forzamos mucho y tenemos malas experiencias con estas sensaciones, podemos llegar a provocar ataques de pánico o ansiedad. De no es ninguna tontería cuando están condicionados, por ejemplo, las taquicardias, los temblores, las cuando te sudan las manos. No a todo el mundo estos estímulos les son agradables. Hay gente que se activa, se pone nervioso, se empieza a centrar en los latidos del corazón, piensa que se va a morir, se pone más nervioso, más rápido le va el corazón y acaba en desastre. Entonces, en estos contextos, sí o sí recomendaría, si se quiere llegar al máximo rendimiento posible, que se trabaje con un psicólogo o una psicóloga, porque si queremos levantar los máximos kilos, hay que ir con una activación alta a levantar. Además que al sistema de nervios pueden ser muchísimos los estímulos que te generen esta respuesta y seguramente si te es aversivo te sea bastante difícil, depende de cada uno de las herramientas y estrategias que utilice, pero suele ser difícil, por ejemplo, en tema de competición, controlar estas emociones o estas respuestas. Entonces se puede hacer algo realmente muy desagradable para la persona. En base a tu experiencia, Kevin, con la gestión de la activación y, bueno, de los nervios, entre comillas, ¿qué estrategias has implementado con alguno de tus deportistas que, por ejemplo, necesitaban activarse de más o tú considerabas como psicólogo que iban a rendir mejor con un nivel de activación más bajo? Y por el contrario, ¿qué otras estrategias has implementado en aquellos que tú, pues lo que has comentado, ¿no? Que veían con mayor aversión esos niveles más altos de activación? Es decir, ¿qué has hecho en cada caso cuando necesitabas que aumentara la activación o que disminuyera? Vale, para el tema de... aquí depende mucho de la persona, pero para el tema de disminuir la activación, entrenamiento en técnicas de relajación, también controlar variables contextuales que puedan estar siendo estímulos que generan ciertas respuestas de ansiedad. Esto funciona muy, muy bien, es relativamente sencillo si los clientes te hacen caso. Y luego, como siempre tiene que haber esta tendencia a tolerar la activación alta, sobre todo en levantamientos pesados, lo que se suele hacer es un proceso de, ya sea o bien contracondicionamiento o extinción de esta respuesta aversiva, y es intentar, tampoco me quiero mojar mucho con estos procesos porque son complejos y no quiero que nadie lo intente sin supervisión, pero es intentar de que estos estímulos, por ejemplo, a alguien que le tiene miedo a las taquicardias, deje de tenerle miedo o deje de producirle ansiedad los síntomas de la ansiedad. No sé si me explico. Entonces, Sí. habría estos dos extremos. Personas que se activan muchísimo, no le es desagradable, pero en ciertos momentos de la competición hay que estar tranquilo. Por ejemplo, en los descansos. Es interesante que en los descansos entre levantamiento uno no esté como una jodida moto, porque realmente se está quemando. Entonces hay que entrenar en ejercicios de relajación y en control de estímulos externos que puedan generar respuestas que no queremos. Y luego, por otra parte, lo que has comentado, personas que esta activación les es muy aversiva, pues hay que cambiar este tipo de respuesta pues con ciertos procesos. Qué bueno. En relación a esta anterior pregunta, Kevin, hay algo que se escucha por parte de muchos deportistas de nivel top o élite en powerlifting y también en otros deportes, y es que es muy importante la confianza en uno mismo para llegar arriba del todo. ¿Cómo consideras que podemos llevar a nuestro máximo nivel nuestra autoconfianza para lograr rendir tanto entrenando como compitiendo? Vale, primero definir qué se considera autoconfianza o confianza. A ver, la definición más sencilla que se me ocurre, no solo trabajar yo con constructos que engloben tantísimas conductas, pero bueno, para hacer una definición rápida y que esté bien más o menos operativizada, sería como la certeza de que ante una tarea o un estímulo podemos llevar a cabo cierta conducta, ¿no? Vale, vamos a poner dos ejemplos. Si yo ahora te digo, Jorge, ¿qué confianza tiene en que si ahora va a la cocina puede abrir la puerta de la nevera? 100%. Perfecto. Y si te digo, ¿qué certeza tiene ahora de que esta tarde puede levantar
300 kilos de peso muerto. Igual un 2% Vale. o un 1%. Vale. Primero hacer esta diferencia de que la autoconfianza no es, igual que la disciplina, no es algo que tengamos dentro, sino es, en este caso, algo relacionado con las conductas que llevamos a cabo. ¿Qué determina que tengamos más confianza o menos confianza? Las veces que nos hemos expuesto a estas actividades y las hemos conseguido realizar de forma satisfactoria. Tú tienes confianza de que puedes abrir la puerta de la nevera porque, joder, la abres todos los días y nunca se ha quedado pillada y nunca has tenido problemas para abrir. Luego, no tienes tanta confianza en el peso muerto, en esos kilos, porque no es algo que tal vez puedas levantar todo. Entonces, es normal que haya menos confianza. ¿Cómo podemos mejorar esta autoconfianza? Que ya digo, va a ir relacionada a conductas concretas. Una persona puede tener mucha confianza en la sentadilla y desconfía mucho de su peso muerto o su banco. Sería interesante programar situaciones de éxito relacionadas con la actividad que queremos mejorar la confianza. Es decir, si queremos mejorar la confianza en sentadilla, tenemos que hacer muchas sentadillas bien. Tenemos que minimizar, y esto creo que pasa mucho cuando no se programa bien. No quiero ser crítico con los entrenadores, pero sí lo he visto en atletas de no se planifican bien los kilos y constantemente hay un atleta que durante 2 o 3 semanas se da morrillazos contra una pared, contra un peso concreto y lo falla de forma sistemática. Lo más normal es que esa persona empiece a desconfiar. En el peor de los casos, le coja miedo a ciertos kilos, se condicione aversivamente, ya empieza a tener esas sensaciones de ansiedad ante esos kilos. Entonces, lo más importante es que esa persona consiga hacer la tarea que queremos que confíe el máximo número de veces bien. Es difícil, pero se conseguiría así. Luego, también habría el caso de que cuando se cometa el error no tiene por qué estar mal, siempre y cuando se dé bajo ciertas circunstancias. ¿Qué circunstancias recomendaría? Que se dé error, pero que no se dé esta respuesta aversiva o desagradable. ¿Cómo podemos conseguir esto? Pues, por ejemplo, que el atleta tenga más o menos claro a qué variable se debe el que haya fallado o no, tenga más o menos cierto control de sepa si ha sido algo técnico, si es que se ha distraído y que sepa que aplicando ciertos cambios puede lograr conseguirlo. Es bastante complejo y dependerá mucho de la persona. En todas las definiciones que he dado, estoy siendo como muy reduccionista porque siempre hay un montonazo más de cosas a tener en cuenta, pero más o menos, por norma general, por aquí irían los tiros. Qué bueno, Kevin. En relación a lo que has comentado de la confianza y la programación y lo de darse contra una pared con los kilos, quería preguntarte, esto ya es un poco más, esto es bastante subjetivo, pero bueno, en base a tu experiencia, aparte en psicología y de esa labor profesional que haces, en el ámbito del entrenamiento, ¿tú crees que una programación en la que la intensidad se prescriba a partir del RP-RIR, como por ejemplo la metodología de estrategias emergentes que propone Mike Tuchscherer y que ahora se están adaptando aquí en España desde hace unos años, ¿tú crees que ese tipo de metodologías más basadas en la autorregulación diaria, en ajustar las cargas si es necesario, crees que conducen a una mayor autoconfianza o autoeficacia que prescribir de manera tradicional con porcentajes del RM histórico? ¿Qué opinas tú ahí? Diría que depende. Depende de, por ejemplo, si la persona es sincera con el RPE y no está teniendo conductas de evitación saltándoselo a la baja, o si no está saltándoselo a la alta porque tiene mucha ansiedad y quiere constantemente comprobar si está fuerte o no. Dependería de muchos procesos, pero a norma general creo, y esto es opinión, que nadie lo tome como norma, pero creo que si está bien programado y dependiendo siempre del atleta, pero si, por ejemplo, si hacemos una programación donde el entrenador le pone los kilos, siempre y cuando el entrenador conozca bien al atleta, sepa qué kilos los tiene que exponer, más o menos sabe el esfuerzo al que se va a exponer, creo que no debería haber diferencias. Ahora bien, son contextos distintos, las demandas serían distintas, los procesos a tener en cuenta serían distintos, pero en teoría no debería, si se hacen bien las dos, no debería haber diferencias, en teoría. Perfecto. En relación a lo que veníamos hablando más de, bueno, no te iba a decir habilidades psicológicas, pero corto. En relación a lo que veníamos hablando sobre las habilidades psicológicas y todos los aspectos que hemos comentado, ¿qué opinas tanto de la visualización como de la fijación de objetivos? ¿Crees que son habilidades que realmente mejoren la fuerza de manera significativa? Vale, aquí otra vez soy súper pesado
pesado con el depende, pero Me depende. parece perfecto, me encanta. Me encanta que puntualices y que no sea todo, pues esto es así y ya está, no sea dogmático. Depende de la persona, en qué punto se encuentre, qué conductas tenga. Vamos a diferenciar objetivos de visualización. Primero, con los objetivos pueden ayudar bastante. Si se usan de forma estratégica, es una muy buena herramienta, la verdad. Lo que pasa es que sí creo que se utiliza de forma incompleta o poco rigurosa. Es decir, si eres entrenador o utilizas tú mismo objetivo en ti mismo, hay que ser, es una tarea que lleva bastante esfuerzo. Hay que poner los objetivos, operativizarlos, medirlos, ver el proceso y luego, si es necesario, aplicar reforzamiento positivo cuando se completan. Es decir, hay que estar bastante atento a los objetivos para que estos realmente brillen o tengan todas las consecuencias que buscamos y dependerá de las consecuencias. Y creo que en la mayoría de casos se ponen los objetivos, suelen ser un poco chapuceros y no suelen estar con un seguimiento correcto. Entonces creo que se desaprovecha bastante. Y luego con el tema de la visualización, aquí sí que voy a ser un poco más crítico y creo que se recomienda muy a la ligera. La visualización hay que entrenarla. Es sorprendente, yo antes de empezar a dar sesiones con temas de psicología deportiva, creía que todo el mundo tenía buena capacidad para visualizar y la realidad es la contraria. La mayoría de gente no sabe visualizar. Hay que entrenarlo. Hay un proceso de entrenamiento para conseguir dos aspectos fundamentales de la visualización, que una es la nitidez con la que puedes imaginar, es decir, que realmente estás imaginando las cosas que quieres imaginar con cierta realidad y que despierten en ti pues las emociones o puedas ver la técnica, es decir, que haya cierta realidad, que es bastante difícil de conseguir y hay que entrenarlo, repito. Y luego otro aspecto que es todavía más importante es tener control sobre la visualización, que aquí entraría, porque si no puedes visualizar un levantamiento, una sentadilla de forma nítida, el único problema que te puedes encontrar es que, bueno, estás perdiendo el tiempo, sin más. Estás intentando hacer algo que no va a dar ninguna consecuencia, pero ni positiva ni negativa. Sin más, pierdes el tiempo. Lo peligroso es cuando no hay control sobre la visualización. Y esto realmente es que es peligroso, porque podemos estar haciendo visualizaciones contraproducentes en direcciones contrarias a lo que buscamos. Pongamos, por ejemplo, un atleta que tiene dolor y la técnica en sentadilla, pues por este dolor se ha visto perjudicada, cambió el patrón técnico y quiere trabajar la visualización para intentar extinguir esta respuesta de ansiedad que tiene, miedo al dolor y cambiar la técnica. ¿Qué pasa? Si no tiene un control sobre la visualización, lo normal es que como siempre que hace sentadilla tiene dolor, cuando vaya a visualizar la sentadilla tenga respuesta de dolor en la visualización. ¿Qué estamos haciendo? Si lo que buscamos es extinguir la respuesta de dolor, lo que estamos es intensificando la respuesta de dolor o perpetuando este problema. Entonces estaríamos añadiendo leña al fuego y creo que por eso la visualización se recomienda muy a la ligera para lo complejo y lo problemático que puede llegar a ser la mala aplicación de esto. Qué interesante. O sea, qué interesante. Al final has hablado de una herramienta que mal utilizada puede llegar a ser muy, muy dañina, ¿no? Por lo que has Sí, comentado en el caso sí, del sí, sí, dolor, por sí. ejemplo. La verdad que es es un enfoque que debemos grabarnos a fuego. En relación, Kevin, a lo que has comentado sobre la fijación de objetivos y al control de los mismos, ¿en qué crees que fallamos los entrenadores para lograr que nuestros deportistas realicen o cumplan o rellenen, mejor dicho, los seguimientos de las programaciones? Por ejemplo, en Reactive Training Systems o en Excel o en Google Sheets. ¿Qué crees que podemos hacer para Vale. que nuestros deportistas rellenen los datos? Que es la guerra semanal que tenemos todos. Vale, este gran problema que nos encontramos entrenadores, creo que los nutricionistas con los seguimientos también, y los También. psicólogos con los rellenos de los registros de conducta. A ver, habría que aplicar reforzamiento siempre que se pueda cuando se dé la conducta. Es decir, cualquier cosa que sepamos que va a aumentar la probabilidad de que vuelva a hacerlo. Si, por ejemplo, a un atleta que lo felicite, lee algo que le gusta mucho, pues felicitarlo, intentar que cada vez que lo haga añadir algo o sobornarle con, mira, si lo rellenas te voy a poner un ejercicio que te gusta, o podemos ir por el lado de malote y castigar esa conducta. Es decir, si no me rellenas el formulario, te voy a quitar la sentadilla y te voy a poner sentadilla búlgara tempo. Podrían ser estrategias efectivas. Ya depende aquí de cada uno, la confianza que tengas con el atleta y el atleta tenga en ti, la relación que tengáis.
se puede jugar con una herramienta o con otra. En relación al control aversivo, a añadir castigo, si no hay muy buena relación con el deportista, le va a decir de añadirle sentadilla búlgara y te va a decir que hasta luego, que el mes que viene no vuelve. Entonces hay que tener mucho cuidado y también, y esto es importante, entender que a veces el control que tenemos sobre la conducta de nuestro atleta, en nuestro caso, no es del 100%. Y hay veces que se escapa a nuestro control que nos rellenen los formularios. Tal vez esa persona está muy ocupada, puede ser por 1000 causas, y tenemos que intentar trabajarlo poco a poco y llegar a conseguir lo que se pueda desde nuestra posición. Lo dicho, y esto es importante, muchas veces no tenemos el 100% de control, bueno, muchas veces, todas las veces, no tenemos el 100% de control sobre la conducta del atleta. Tenemos cierto control, pero nunca es completo. Entonces, quitarnos un poco de presión de mientras hagamos lo que podamos. También hay cierto grado de, vamos a llamarlo, y sería un poco incorrecto, pero responsabilidad de la persona en rellenarlo, ¿vale? Qué bueno, Kevin. Muchas gracias. O sea, muchas gracias porque realmente es algo que también como entrenador hago a lo que me enfrento semanalmente. Quería preguntarte también que, verás, en la era de las redes sociales y de la conexión continua, ¿qué consejos le darías a quien nos escucha para ayudarle a desarrollar su concentración entrenando? Para que no note que está pues con la mente a mil cosas, ya no solamente con el Instagram o YouTube, sino que no note que está pensando pues en lo que va a hacer luego, en que en la casa hay que hacer esto, qué tips o qué... Sé que esto es muy general, son preguntas generales, pero ¿por dónde puede empezar esa persona que quiere mejorar su concentración? Vale, si entendemos la concentración como mantener la atención en un estímulo durante un tiempo, tipo atención sostenida, que lo llaman, lo más sencillo y que funciona de forma general, porque lo que tú has dicho, esto es muy individual, depende de un millón de cosas, puede llegar a ser bastante complejo conseguir que una persona esté centrada en el entrenamiento, pero por norma general hay dos técnicas o dos procesos que funcionan muy bien y que son los confiables. Yo siempre lo utilizo en mis clientes, que por un lado el control estimular, que no es más que preparar un poco el contexto para eliminar todos aquellos estímulos que puedan distraer. Un ejemplo clarísimo de esto, pues en competición, el uso de música. La música no solo por estar escuchando música, sino porque te aísla de escuchar lo que pueda estar diciendo el resto de personas, que puede desconcentrarte, puede hacerte pensar cosas a las que no tienes que estar atento ahora, puede elicitar emociones que en ese momento no nos interesan. Entonces, todo lo que sea restringir el acceso a esos estímulos que sabemos que nos distraen, no dejar el móvil a mano, si nos entretenemos con Instagram o con lo que sea entrenando y no queremos distraernos. Todas estas estrategias de control estimular funcionan perfectísimamente, porque al final tenemos que entender que las emociones o la atención, nuestra conducta, no se genera en el vacío. Cuando tenemos una emoción, siempre hay un estímulo que ha hecho que tengamos esa emoción. Cuando realizamos una conducta, siempre ha habido un estímulo que hace que tengamos esa conducta. Nosotros no tenemos nada dentro, como lo que he dicho de disciplina, no tenemos nada dentro que impulse de forma automática actuar de cierta forma. Respondemos al contexto, operamos en un contexto concreto. Entonces, preparando un poquito el contexto, podemos facilitar esta conducta que vamos buscando de mantener la atención. Y luego, para cuando la distracción viene acompañada de ciertos comportamientos que no queremos llevar a cabo, tenemos la prevención de respuesta. Por ejemplo, el ejemplo que he puesto de mirar el teléfono, mirar Instagram cuando estamos entrenando. No queremos hacerlo. Y cada vez que vamos a entrenar es que no podemos evitar mirar el teléfono. Cuando nos damos cuenta ya lo estamos mirando. ¿Qué podemos hacer? La prevención de respuesta no sería más que, en este caso, por ejemplo, te dejas el móvil en casa y llevas la preparación escrita en una libreta. Por mucho que quieras, no vas a poder mirar. Entonces, estos dos tipos de estrategias funcionan muy bien si sabemos identificar qué estímulos nos distraen, y si realmente, pues en muchos casos no se puede, en otros sí, podemos limitar nuestro acceso a ello, de forma que así podemos controlar un poco las emociones o conductas que tenemos. Quería preguntarte, Kevin, igual que antes te he hecho esa pregunta personal relacionada con los videojuegos, otra pregunta personal en cuanto a que yo algo que he aplicado, no sabiendo que se llama prevención de la respuesta ni control estimular, es el hecho de cerrar sesión en Instagram después de terminar de trabajar por la mañana y entreno por la tarde, cerrar sesión y no recordar la contraseña. Y yo al menos lo que noto es que si tengo ese automatismo, ¿no? De decir, bueno, cojo el móvil, estoy en Reactive Training Systems apuntando los datos del ejercicio y sin darme cuenta a veces, pues eso, termino en WhatsApp, que bueno, WhatsApp me absorbe menos, ¿no? Pero
El caso de Instagram es como que sin querer le das y cuando te das cuenta estás o haciendo scroll down hacia abajo o estás mirando stories. Y yo noto que eso, que en relación a lo que comentabas de la prevención de la respuesta y el control estimular, que cerrar la sesión en Instagram me ha ayudado a, vale, si entro, está cerrado, o sea, está cerrado en cuanto a que me pide la contraseña y como es una contraseña súper rara, que tengo diferentes para cada aplicación y cada web, pues no puedo entrar. No sé si eso sería una técnica o una estrategia específica. Sí, sí, estaría englobada dentro de estas dos. De aquí Sí. voy a ser un poco hater otra vez. De Ah, aquí podríamos decir, desde un punto de observación externo, que podría decir, hostia, Jorge es muy disciplinado, no mira Instagram, ¿no? Mientras entrena. Pero realmente lo que estamos es controlando estímulos y respuestas, no es que sea disciplinado. Entonces, creo que es muy buena estrategia. Realmente los mensajes que pueden saltar mientras estamos rellenando, pueden servir de discriminativos para meternos. Sin darnos cuenta, podemos meternos en la aplicación. Entonces, controlar todo este tipo de estimulación va a hacer bastante, no, va a facilitar que hagamos las conductas que vamos buscando. Entonces, realmente deseo un estratega el controlar un poco el contexto para facilitar aquello que vamos buscando, los objetivos que vayamos buscando. se me ocurrió un poco como lo de los videojuegos de manera súper casual, ¿sabes? Porque era como que me daba rabia el decir, tío, ¿cómo puedo terminar en la aplicación entrenando? Que, ¿sabes? Que quiero entrenar y encima, tú sabes, bueno, esto ya es un poco más de cómo lo siento yo como levantador, más allá de la teoría y todo lo que has explicado. Desde la parte de la psicología. Tú sabes, esa sensación de un día que que no estás tan fuerte entrenando, por lo que sea, estás más cansado, Mm. y que encima, pues yo que sé, entre series sin querer acababa en Instagram, veía igual a quien sea haciendo un PR, veía a todo el mundo haciendo un PR y digo, tío, o sea, ¿yo qué hago con mi vida? Que es que me siento súper cansado, me está yendo fatal el entreno y encima es como que eso te retroalimenta y hace que te sientas peor. Y noto que el cortar de raíz de esa manera a mí me ha venido increíble. Justo, es lo mismo que he comentado en competición, el tema de la música también. Relacionado con esto y una conducta paralela, también recomiendo siempre a mis atletas que no miren el panel de los resultados, que no miren levantamientos de los demás, porque al final todos estos estímulos generan respuestas. La respuesta dependerá de cada persona siempre, pero tal vez generan respuestas, en tu caso tal vez de frustración, ira o tristeza, que no es lo que vas buscando justo en un entrenamiento en el que no te encuentras demasiado bien. Entonces, realmente entra dentro de estas estrategias y es muy interesante y, hombre, que facilita y al final también puede hacer que estemos más contentos entrenando si restringimos el acceso a ciertos estímulos. Más felices, totalmente. Por último, Kevin, me gustaría preguntarte, como powerlifter que ha pasado por episodios de dolor y por alguna lesión leve en el pasado, ¿qué aspectos, igual, es una pregunta general y bueno, pues son consideraciones a partir de las cuales luego cada uno puede investigar más? ¿Qué aspectos psicológicos principales debemos tener en cuenta durante la recuperación de una lesión o del dolor? ¿En qué nos tenemos Vale, que fijar, más o menos? lo primero sería un poco el contexto del atleta. Es decir, qué relación tenía con el deporte, qué tipo de reforzadores o actividades gratificantes extra el deporte hacía, si en el deporte ha perdido apoyo, por ejemplo, de compañeros o del contexto, un poco de hacer evaluación de, bueno, ¿qué recursos tenemos? ¿Cuánto le ha afectado esta lesión? Porque no es lo mismo una persona que centra su existencia en el deporte y no ha construido una base de reforzadores extra en su día a día o de tiempo de ocio, le va a afectar infinitamente más que una persona que tiene un montón de actividades y el powerlifting en nuestro caso es una cosa. Estaríamos en contextos completamente distintos y las respuestas y las problemáticas con las cuales nos encontraríamos serían radicalmente distintas. Y aquí voy a aprovechar para recomendar algo que es que esto siempre me lo encuentro conmigo y creo que es una idea que hay que erradicar, pero ya. El ocio no es una pérdida de tiempo, es una inversión, porque hay como cierta idea de que pasártelo bien o disfrutar de ciertas cosas es como desviarte del rendimiento, que vas a conseguir menos rendimiento o menos resultados porque estás perdiendo el tiempo. Y es absolutamente lo contrario. Pasártelo bien, disfrutar de otras facetas de tu vida te va a hacer mucho más consistente en el deporte, porque si en algún momento falla el deporte, va a tener un colchón que va a hacer que no te venga abajo y te desplome y tu vida pase de ser maravillosa, dependiendo si hay rendimiento o no, o el reforzador que sea entrenando, a ser una completa basura porque te han quitado el deporte, que es lo único que... Entonces aquí, recomendación, que la gente tenga ocio, se lo pase bien con cosas que no estén relacionadas únicamente con powerlifting para la gente que
compita o bueno, se puede aplicar a cualquier otro deporte. Luego podríamos tener en cuenta si se está dando algún aprendizaje asociado al dolor, es decir, tal vez hay patrones de evitación al dolor y esto está intensificando la respuesta. Tal vez, como me pasó en mi caso, se condiciona ciertos movimientos o ciertos gestos con respuestas de dolor. Por ejemplo, a mí me pasaba que yo iba andando de camino al gimnasio y me tocaba sentadilla y siempre que me tocaba sentadilla ya me dolía el glúteo y la rodilla. Y ahora, un día me di cuenta de que iba andando para el gimnasio, tocaba banca, y qué casualidad que todos los días que tocaba banca nunca me dolía. Luego un día dije, hostia, pues tal vez se me ha condicionado la respuesta de dolor a ciertos estímulos. Un día tumbado en la cama me puse a pensar en la sentadilla. Para sorpresa de nadie, empecé a experimentar dolor. Entonces, es importante también, esto siempre tiene que haber un diagnóstico diferencial con ayuda de fisio, de si tal vez se ha hecho alguna asociación de algún gesto con el dolor, realmente si hay daño, ya sabemos que daño no implica dolor y viceversa, pero también sería interesante trabajarlo porque es algo que sucede. Y luego, lo que considero también muy importante, y aquí viene la mayoría de fallos, es preparar bien la vuelta a la rutina normal. Pensemos que en un contexto de lesión donde se ha privado durante mucho tiempo, por ejemplo, levantas pesado, si levantas pesado te gusta mucho, a la mínima que te encuentres bien, vas a querer acceder a ese reforzador, vas a querer tirar pesado. Y realmente no siempre estás preparado para ello, no siempre tu cuerpo necesita ese estímulo o está preparado para levantar cierta carga. Y pecamos de, vamos a llamarlo, de impulsivo y nos tiramos de cabeza a esa cosa que nos apetece y tal vez a veces nos hacemos daño, a veces no, pero aumenta el riesgo de que nos saltemos la preparación, nos saltemos las pautas siempre y cuando estemos trabajando con profesionales. Entonces sí que habría que preparar bien el contexto, poner muchas pautas, hacer lo que te he comentado de controlar el contexto para no engorilarnos, saltarnos las pautas, que suele ser, ya digo, a mí personalmente me ha pasado 1.000.000 de veces, que ha sido gran problema de por qué se me han mantenido las lesiones tan... Entonces, sí que es muy importante controlar bien esta vuelta y ser paciente y seguir las pautas que te recomienden en el caso de que estés trabajando con profesionales, pues de los profesionales. Relacionado, Kevin, con la anterior pregunta, y ya para terminar con la tercera parte de esta entrevista, más allá de la parte principal que acabamos de ver, relacionado con la anterior pregunta y buscando, o para buscar reforzadores más allá del entrenamiento y el powerlifting, un tema del que quiero preguntarte a ti y a los héroes que van a pasar por este podcast es cómo se organizan el día a día para poder conciliar el entrenamiento con su trabajo, con su vida personal, etcétera. Así que, ¿qué organización sueles tener desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la noche? Más o menos, de forma flexible. Yo entiendo que, bueno, pues que hay días que igual cambia un poco o tal. Vale, aquí tengo que decir que yo tengo una posición de privilegio. De mi contexto me permite entrenar y organizarme de forma muy flexible y no tengo realmente problemas para entrenar, además que me gusta mucho. Entonces, sé que no todo el mundo, ni que esto se lo tomen como que debería ser la norma, no todo el mundo tiene mi contexto. A no todo el mundo le va a ser sencillo, todos vivimos vidas distintas. Dicho esto, la estructura de mi día suele ser por la mañana suelo tener trabajo o reuniones, depende mucho del día. Luego a mediodía suelo entrenar. A la vuelta a la tarde o bien vuelvo a trabajar, en el caso de que tenga sesiones o reuniones. Y dependiendo del día, y aquí lo que comento del ocio, hay veces que me guardo la tarde para cosas que disfruto, quedar con amigos, dar un paseo, lo que sea, pues si no uno revienta. Y luego de esta tarde, ya sea ocio o trabajo, dependiendo del día, hago otro pequeño descanso y por la noche lo que suelo es estudiar un poquito. Aquí soy sincero, depende del día, se estudia más, se estudia menos o no se estudia, pero se intenta estudiar un poco. Y luego esto suele ser la rutina. Qué bueno. En relación a lo que has comentado de estudiar y en relación a tu desarrollo personal y profesional, me gustaría también preguntarte qué libro o libros recomendarías a quien nos está escuchando para seguir aprendiendo sobre lo que hemos hablado hoy de psicología o puede ser de cualquier otro tema. Vale, mi libro favorito, porque le tengo mucho, mucho cariño, ahora le sacaría alguna puntilla, pero fue el libro que a mí me cambió la forma de ver la psicología. Realmente en la carrera, la forma en que
te la plantean bastante mediocre. Uno sale de la carrera y máster, uno sale más perdido que no sabe qué narices está haciendo. Entonces, un libro que me abrió como puerta a conocer bien lo que es la psicología científica, el de Martin, de Psicología del Deporte, se llama Guía Práctica del Análisis Conductual. Es un libro sencillito de psicología deportiva. Creo que todo el mundo puede llegar a entenderlo, aunque no esté familiarizado con la terminología. Se deja leer bastante bien. Ya digo, hay alguna cosa que tal vez matizaría, pero en general el libro está estupendísimo. Tuve una época en la carrera, sobre todo, de leer muchísimos libros sobre psicología del deporte y realmente este es el mejor y el resto, comparado con este, los considero bastante mediocres, de no saqué realmente nada en claro. Y luego, para la gente que esté interesada en psicología científica, psicología de verdad, hay un libro de la UNED que se llama Procesos Psicológicos Básicos, un análisis funcional, que este ya sí que no es de psicología deportiva, es de psicología, procesos psicológicos, y este libro realmente me encanta. Uno de mis favoritos, me lo he leído como 20 veces. Es espectacular, me flipa, me da una alegría leerlo que no es ni medio normal, así que lo recomiendo para la gente que esté interesada en psicología, realmente psicología, que le eche un ojo. Qué bueno, Kevin. Muchísimas gracias. Para acabar y, digamos, para hacer como un poco la conclusión, ¿no? Lo que se tienen que llevar a casa las personas que nos están escuchando, ¿cómo resumirías en una frase, o puede ser un par de frases, el mensaje clave o el supermensaje que quieres que quien nos está escuchando se lleve a casa y que aplique? Vale, mi recomendación aquí sería recalcar que la psicología es una ciencia y realmente una ciencia que, bueno, ahora tal vez con las preguntas le hemos planteado de forma relativamente sencilla para lo que luego en la realidad es bastante más complejo, se mezclan un montón de fenómenos, cada uno tiene su contexto. Entonces, mi recomendación es que si alguna persona tiene algún problema de conducta relacionado con los objetivos que tiene, ya sabéis, conducta, tenéis alguna emoción que no os gusta, algún comportamiento que queréis cambiar, cualquier cosa de vuestro comportamiento que digáis, esto me genera mucho malestar, no me hace feliz, quiero modificarlo, acudáis a un profesional o una profesional. Realmente, lo que has dicho al principio de la entrevista, en redes sociales, lamentablemente hay muchísima, pero que muchísima desinformación. Al final, aquí, lamentablemente, todo el mundo tenemos conducta, no somos plantas y que, bueno, ese es otro tema, de todo el mundo actuamos y todo el mundo hacemos atribuciones causales a nuestra conducta, a la conducta de la gente que nos rodea. Y la psicología coloquial dista muchísimo, pero que muchísimo de lo que es la psicología científica. Entonces, si hay realmente algún problema, poneos en manos de profesionales y que ni redes sociales ni libros de autoayuda van a solucionar esos problemas. Qué bueno, Kevin. Si quiero contactarte para seguir aprendiendo sobre psicología deportiva, para incluso contratarte como psicólogo deportivo, ¿dónde puedo encontrarte? ¿Dónde puedo seguir? Vale, tengo un Instagram un poco abandonado, psicokevin. De vez en cuando subo cositas. Mis posts brillan por tener una edición horrible, pero creo que el contenido, estoy bastante orgulloso de lo que subo, está bastante bien y básicamente lo que hago es pues, lo que hemos hecho en este ratito, intentar desmontar un poco todas aquellas creencias que pueden estar mal operativizadas o son erróneas de la psicología, porque una cosita que no he comentado y tal vez es interesante es, por ejemplo, el tema de la disciplina. Hemos comentado que, bueno, es un invent, ¿no? Lo único que sirve es para la gente que tiene un contexto favorable y está llevando a cabo las conductas que quiere, se sienta mejor. Y, por otro lado, la gente que no tiene ese contexto tan favorable, se están castigando ciertas conductas o lo está pasando mal, se sienta aún peor porque hay algo mal en su interior. Entonces, lo que intento hacer es desmontar un poco este tipo de constructos para relativizar un poco y que la gente más o menos entienda. Sé que es imposible porque en redes sociales esto es muy descontextualizado, tienes poco tiempo, la gente presta realmente poca atención, pero es un intento y por fantasías que no falte, de desmontar un poquito estas cuestiones y que si por algún caso alguien lo leyera y deja de tener problemas con estos términos, estas ideas que son completa basura, pues eso que me llevo y yo contento que estoy. Muchísimas gracias de corazón, Kevin, por estar hoy aquí. Ha sido un verdadero placer poder haber compartido contigo hoy este episodio. O sea, Jorge, gracias a ti ha sido
Un placer enorme. Muchas gracias, Kevin. En el episodio de la semana que viene contaremos con Cristina Bando, fisioterapeuta especializada en powerlifting y en fuerza, que nos hablará sobre las claves para prevenir y recuperarnos de las lesiones, así como del dolor en nuestros entrenamientos. Nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo enorme y muchas gracias de corazón por estar aquí.